Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales, bienvenidos a un episodio más de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y en esta ocasión, rompiendo un poco con la tendencia temática de este podcast, pues vamos a hablar no de una ONG, no de una asociación sin fines de lucro, no de trabajo social, sino simplemente una conversación con testigos, como suelo decir yo, sobre lo mismo que está puesto en el título, el misterio de las tarifas eléctricas. Yo, como usuario de a pie de este tema, la verdad es que en la tarifa solamente miro la gráfica de consumo, sin entrar en mucho detalle, para ver si este mes voy a pagar más o voy a pagar menos que el mes anterior, y no analizo mucho más. Y bueno, para compartir estas inquietudes, pues vamos a hablar con alguien que yo entiendo que mira las facturas un poco más al detalle que yo, y que además del tema de energía eléctrica y todos sus vericuetos, pues entiendo y supongo que también sabe más que yo. Bienvenido, Christopher Osoria. Encantado, profe Laureano. Un placer estar por acá. Yo siempre le diré, profe, no importa que hayan pasado los años que hayan pasado, para mí siempre será un profesor de los de verdad. Bueno, Un placer ya, estar por acá. no sé si preocuparme con esto de profe, pero bueno, vale, te lo Bueno, acepto. No me ha dado tiempo a explicártelo, y si has visto los episodios anteriores verás que yo no presento a ninguno de mis invitados, sino que mis sí, invitados sí. se autopresentan. Así que la primera pregunta es obligada. ¿Quién es Christopher Osoria? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bien, pues Christopher Lozoria, me desempeño como gerente comercial de la empresa Enestar. Enestar es una empresa de soluciones de eficiencia energética y energía renovable. ¿Qué significa todo esto? Bueno, nosotros desarrollamos proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento para residencias, empresas pequeñas, industrias y proyectos a gran escala, o como se le llama, utility. Nosotros también un gran rol que tenemos como asesores a todos esos clientes. Nosotros los asesoramos en temas de factura eléctrica, tarifas, cómo eficientizar el uso de la energía en sus residencias o instalaciones empresariales. Entonces, esto es lo que hacemos y mi rol es como gerente comercial es acompañar a los clientes en todas estas etapas. En la empresa tenemos un equipo comercial bastante amplio, trabajamos en toda la República Dominicana. Literalmente tenemos proyectos en Dajabón, Provincia de Independencia, Elías Piña, Punta Cana, Las Terrenas y todas las provincias, básicamente. Tenemos nuestra oficina principal en Santiago y localidades operativas en Santo Domingo y en Punta Cana en la actualidad. Entonces, el misterio de las tarifas eléctricas, eso es súper curioso que la mayor parte de los usuarios de las distribuidoras eléctricas, o sea, los que compran electricidad, no tienen ni idea de lo que pagan. O sea, la gran mayoría no sabe lo que paga. Esto es independiente, que sean una empresa, que sean una casa. Mucha gente incluso cree que el precio de la energía depende del sector. Hay gente que cree que si vive en un sector X, la energía es más cara, que creen porque viven en los Cerros de Gurabo en Santiago, porque viven en Piantini en Santo Domingo. Ellos entienden que por eso la energía eléctrica les llega más cara. Y esto es un mito totalmente. Al final tenemos distribuidoras. Voy a entrar directamente en materia, al menos de que haya una pregunta en concreto que queramos abordar, pero las distribuidoras eléctricas son las únicas empresas autorizadas a comerciar electricidad. Esto es importante que lo entendamos. José, por decir un nombre, no puede mudarse en su barrio, comprar un generador eléctrico del tipo que sea y comenzar a vender energía eléctrica. Eso no está permitido, eso no es legal en nuestro país.
Entonces, Pero, dígame, pero distribuidor. espérate un segundo. Acabas de tocar un tema que me interesa mucho, que te iba a preguntar algo relacionado con este tema y voy a aprovechar que has pasado por ahí, por esa Ujú, curvita, para yo montarme. Eh, yo he oído campanas y tú ahora espero que me puedas confirmar o desmentir eso que voy a preguntar o decir. Si alguien instala un sistema de generación eléctrico a nivel doméstico en su casa, que no es una empresa, en tu hogar, ujú. eh, tú puedes vender el sobrante de la energía que tú no consumes. El término vender, digamos que popularmente es el que se utiliza, pero no es el correcto, porque no es una transacción económica. Lo que se hace es tú inyectas energía al sistema, pero tú no la estás vendiendo. Esa energía que tú estás inyectando en el sistema, te la reconocen como energía, como kilovatios horas, que es la unidad de medida de la energía. Y tú puedes luego retirar esa energía sin ningún costo. Esa transacción no tiene ningún costo. Al final es como si tú estuvieras comprando y vendiendo energía a exactamente el mismo precio, pero yo prefiero utilizar la palabra trueque para que Un la gente momento. entienda. Espera, sí, espera, Christopher. Si yo le inyecto, por utilizar, ¿cómo se nota que estudiaste medicina? Si le inyecto energía al sistema, Sí. el sistema, que yo no sé si la palabra es correcta, el sistema, ¿qué me da a cambio? ¿Me da un abrazo y ya El, está? no, el sistema reconoce esa inyección y le da un crédito. Usted que tiene un crédito exactamente igual que lo que usted ha inyectado a la red. Usualmente en una casa lo que se hace es que se genera energía, obviamente, bueno, de los sistemas que estamos hablando casi todos son fotovoltaicos, solares, porque acá hay muy pocos sistemas eólicos a esta escala, o sea, eólicos residenciales muy poco lo que hay. Y a nivel comercial sí hay un poquito de generación con biogás, pero eso es muy poquito. Casi todo es solar. Usted genera energía con la solar durante el día. Usualmente en una casa el mayor consumo es luego de las 8 p.m. Usualmente el consumo diurno no supera un 20%, a menos de que sea una casa muy grande o que sean personas que trabajan desde la casa. Entonces, durante el día, esa energía, ese excedente que no se consume en la casa es inyectado. Los sistemas se diseñan para que la energía producida durante el día compense lo que la casa consume en el día y en la noche. Esa energía que es inyectada o popularmente, como dice el pueblo, vendida, solo se le puede vender a la distribuidora eléctrica. Voy a mencionar las tres más grandes y las más famosas que todo el mundo conoce. Es de norte, de este y de sur. Hay muchísimas más. Por mencionar las otras tres que le siguen en popularidad, en fama, CEPEN en el área de Punta Cana y Macao, Luz y Fuerza en las terrenas, y Puerto Plata Electricidad, que es en la zona de Playa Dorada. Fuera de esa zona, fuera de las distribuidoras eléctricas, un usuario cualquiera, José, volviendo a mencionar a José, José no le puede vender energía eléctrica a otra gente. O sea, José no puede directamente hacer una conexión con un vecino y venderle la energía al vecino. Eso es ilegal. Pero José sí puede venderle energía a la distribuidora eléctrica, puede inyectarle energía a la distribuidora eléctrica. La distribuidora la reconoce y José la puede utilizar en otro momento. A La ver, puede retirar. Christopher, corrígeme porque acabas de decir algo que me ha dejado como la mente a punto de explotar. En mi, en mi, en mi humilde cabeza estaba el concepto de que solamente hay tres grandes distribuidoras en el país, que son Edenorte, Edesur y Edeeste. Pues los nombres comerciales tampoco se rompieron un hueso. Y eso quería decir que en función de la ubicación geográfica, pues tú tienes una sola empresa a la cual comprarle la energía. ¿Eso es correcto? O si yo vivo en Santiago, que es la verdad, yo tengo opción de ir a una segunda empresa, tres empresas, cinco empresas. ¿Cuántas empresas hay a las cuales yo le pueda comprar electricidad? Que yo conozca son unas 12, pero están delimitadas de forma geográfica. En otros países, porque yo sé que esto es chocante, en otros países usted tiene la opción de comprarle a una distribuidora o a otra.
o puede incluso de comprar generadoras. En este país hay unos usuarios que se llaman usuarios no regulados, que son usuarios muy grandes, que eso sí tienen opción. Pero un usuario regulado, que o sea, casi todos los usuarios son regulados, una casa, una empresa, una industria pequeña, mediana, es un usuario regulado, o sea, ese usuario está obligado a comprarle al distribuidor de electricidad de la zona, vamos a decirlo así. Entonces al final le va a comprar de norte, de sur y de este, o una de las privadas, que yo mencioné las tres más populares, pero hay algunas 7 u 8 más. Entonces simplemente lo que hay que decir es que hay uno por zona. ¿Le compras a este o no le compras a nadie? Exactamente. Pero lo que yo sí hacía hincapié, porque en algunos países se puede, pero aquí no, es que José no puede montar un generador solar o diésel o de lo que sea y comenzar a vender la energía eléctrica al barrio. Eso no se puede. Entonces eso es Y importante entenderlo. otra pregunta, ya veo que te has hecho experto en cuestiones eléctricas. Eh, ¿El precio cambia o puede cambiar en función de la franja horaria del consumo? ¿O vale lo mismo un kilovatio hora de las 8 de la mañana que un kilovatio hora de las 8 de la noche? Esta es una excelente pregunta. Objetivamente hablando, el precio cambia todo el tiempo. O sea, el precio cambia dependiendo los actores que estén generando energía eléctrica en el momento. Así funciona en todos los países del mundo, por lo menos hasta donde yo conozco. Pero en este país, buscando simplificar la manera en cómo se comercializa la energía, se tomó una medida que, para bien o para mal, no transparente el precio de la energía, sino que simplemente dice, mire, el kilovatio hora vale tanto. Y por ejemplo, en una casa, da igual la hora, la energía siempre vale lo mismo. Lo que sí tiene es un precio escalonado dependiendo de lo que consuma esa vivienda. Entonces, en este país, da igual la energía que tú consumas a las 8 a.m. que la que tú consumes a las 8 p.m. Da igual. Pero al sistema eléctrico dominicano no le da igual, porque a ese no le cuesta lo mismo. Lo que pasa es que el costo real no se le transfiere al usuario final. Ahora bien, hay unas tarifas, son dos en específico, para los usuarios regulados, que son tarifas horarias. Ese es uno de los temas que precisamente que quería mencionar. Y es que hay muchas empresas que no laboran o que su consumo disminuye luego de las 7 p.m. que pueden aprovechar unas tarifas horarias, a donde la energía es un 10% más barata y el precio de la demanda máxima de potencia o potencia, que es otro cargo que pagan las empresas, se reduce un 80%. Entonces, esa tarifa es muy conveniente para negocios, empresas, colegios que no laboren luego de las 7 p.m. Espera, Christopher, para recapitular esto, si no lo he entendido mal, tú me estás diciendo que el usuario final, en este caso yo, pues, si, no, si te cansas de mencionar a José, ponme a mí. A mí de norte me dice, mire, su kilovatio hora vale tanto, porque ellos lo promedian y me cuesta a mí lo mismo a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. A quien no le cuesta igual es a ellos, porque si son distribuidores entiendo que pagan a quien genera. Me imagino que hay una entidad superior que es quien genera. Ellos simplemente distribuyen, como el propio nombre indica. Entonces, yo entiendo o estoy interpretando que en función de los hábitos de consumo de la población, ellos tienen que ir afinando muy bien el precio porque si no, como distribuidora podrían entrar incluso, sería un caso extremo, pero podrían entrar incluso en pérdidas. Eh, Es, ¿Qué pasa con eso? están en pérdidas. O sea, el Ya, gobierno, ya algo están que en hace, pérdidas. sí, sí, el gobierno tiene décadas subsidiando el servicio eléctrico. Y es algo con lo que se viene luchando hace muchísimo, pero ahí hay un precio político enorme. Porque no sé bueno, en el caso suyo es muy fácil entenderlo, porque usted es español y me imagino que se mantiene al tanto de lo que pasa en Europa. Luego de este tema de la guerra de Ucrania, el primer verano luego de que inició la guerra, el precio de la energía en Europa era una locura. O sea, la gente no utilizaba los aires acondicionados por el alto costo eléctrico. Allá el precio de la energía eléctrica llegó a costar el kilovatio hora cerca de los 38 pesos, por lo menos en el norte
de Europa, los países más dependientes de Rusia, energéticamente hablando. Entonces, aquí también nos subió el precio, porque también aquí tenemos una parte importante de energía que se produce de gas natural. Ya, pero Pero Christopher, espérate, que hay una variable importante para el consumidor final. Eh, no me atrevo a hablar de toda Europa porque son muchos países, pero en España, un consumidor final, para empezar, tiene la opción de elegir entre más de una distribuidora. sí, sí, Eso para tiene empezar. opción. Ujú. Y segundo, cada una de esas distribuidoras segmenta al consumidor final eh, precios diferentes de kilovatio hora en función de la franja horaria. Es decir, y después existen lo que ellos llaman los horarios bonificados. Y entonces uno empezaba a encontrarse, recuerdo a mi madre en paz descanse que me decía, no, yo he contratado el horario bonificado de las 8 de la noche a las 10 y en esas 2 horas yo aprovecho y pongo la lavadora, la plancha, lo que más me consume electricidad y así intento defenderme un poco con el precio. Es decir, aunque en promedio es mucho más caro, sí que el usuario final tiene la percepción de que puede manejar un poco con cierto nivel de autonomía sus rangos de consumo para intentar defenderse en la facturación. Ese poder de usuario final aquí no existe, aquí es tarifa plana y cómete lo que tú No, quieras y ya está. aquí el tema es, el tema es que eso tiene ya más de 2 décadas que es así. Al cliente no se le transparenta el costo de la energía, o sea, el cliente paga un precio que no es el que debiera estar pagando porque al final lo está subsidiando un porcentaje enorme el gobierno y el cliente no sabe qué es energía, qué es potencia, el cliente no tiene ni idea y el cliente no paga por franja horaria, lo cual también es un error. Debiera manejarse igual que en otros países. Pero por un tema de simplificar la forma en la que se factura, las distribuidoras lo que hacen es que han fijado un precio. Ese precio varía dependiendo de la tarifa. En este país, para los usuarios regulados, o sea, para un usuario como usted, como Laureano, usted pudiera tener, bueno, en su casa nada más puede tener 2 tarifas. Bueno, 3 tarifas pudiera tener, que son BTS1, que es la que me imagino que usted tiene, que solamente paga energía y tiene esa forma escalonada dependiendo del rango en el que usted se encuentre. Luego, si usted demanda potencia, si su demanda es de más de 10 kilos, puede aplicar 2 tarifas, BTD o MTD. Pero además de esas tarifas, hay otras. Tenemos BTC2, que para residencias pequeñas es muy similar a la BTC1. Tenemos la BTH, que es horaria, que tiene digamos que no es un horario bonificado, sino es un incentivo para reducir el consumo en algunos momentos del día. Tenemos la MTD2, que es para manufactureros, y la MTH, que es también horaria, pero eso es para usuarios que estén en media tensión. Básicamente eso es lo que tenemos en este país. Ahora bien, el precio no se le transparenta a los usuarios. Se supone que el precio debiera actualizarse cada trimestre. Eso se comenzó a realizar. Se comenzó en octubre del año 2021 y ya para julio del 2022 el gobierno paró. Ese proceso se les llamó, se le estaba llamando transparentar la tarifa eléctrica. O sea, Pero Christopher, espérate, porque no avances tan rápido que tú estás en modo Ferrari y está bien. los demás vamos en carreta. Eh, esos modelos de tarifa que tú estabas mencionando ahora con unos códigos, que es la primera vez en mi vida que los escucho, Ujú. ¿esos códigos aparecen en algún lugar de la factura? Si ahora yo me voy y la busco, ¿eso me va a aparecer en algún sitio? Sí, y voy a decir lo que significa cada uno. Por ejemplo, BTS1, que es la que yo estoy casi seguro que usted tiene en su casa, si es en caso suyo de nota, eso usted lo encuentra debajo de la información del cliente, o sea, donde dice titular de contrato, titular de pago, RNC o cédula. Debajo de eso está la información que dice información de suministro. Ahí dice la dirección de suministro, o sea, a dónde está ese contrato, y abajo, en la última parte de ese rectángulo, un recuadro, dice tarifa eléctrica.
Ahí estoy seguro que dice BTS1, que significa baja tensión, y la S es de sin demanda, o sea, sin demanda de potencia, que no significa que no consuma potencia, lo que significa que no te la están cobrando. Luego, de esa tarifa tenemos dos, la 1 y la 2. La 2, que es para empresas, es un poquito más cara. Hay personas que hacen el comentario de que a mí me están cobrando como si yo fuera una empresa. La diferencia entre un contrato BTC1 y BTC2 en el precio del kilovatio hora es literalmente 38 centavos de peso, o sea, es insignificante. No que usted tenga un contrato en BTC1, BTC2, no implica que usted esté pagando una gran diferencia en dinero. Estamos hablando que el precio tope del kilovatio hora para una residencia es 14.04. Esto es precio de norte, porque el precio sí varía dependiendo la distribuidora. Las variaciones no son grandes, pero yo voy a utilizar los valores de norte porque usted tiene de norte y me imagino que gran parte de los oyentes son de la zona de norte. Entonces, 14.04 pesos por kilovatio hora es el precio tope de la tarifa BTC1, que es la de residencias. Y la tarifa de empresas en baja tensión sin demanda, el precio tope 14.38, o sea, no una diferencia muy importante. Una pregunta antes de que sigas, relacionado con esto de los precios y la facturación. Que lo mismo es una ridiculez, pero prefiero sonar ridículo y que la duda quede despejada. Tú has hecho referencia a que los precios del consumidor final están bonificados porque si los precios fuesen reales, fácilmente habría un estallido social. Sí, Y, y literalmente. sí, y yo creo que es cierto, honestamente, porque comparando los precios de kilovatio hora que el usuario final paga en España, ya te digo que es una diferencia del cielo a la tierra. Y ni hablar con lo que se El, paga en el, París, que creo que es uno sí, de los más caros. la pregunta es, siendo bonificado, en la factura final, en la que recibo yo, ¿se pagan impuestos? ¿O ya que es bonificado, el Estado decide que las distribuidoras no paguen impuestos y eso se maneja de otra manera? No se paga impuesto. O sea, la electricidad está exenta del pago del ITEVIS. Y eso es otro tema de por qué solamente las distribuidoras eléctricas pueden facturar electricidad. Si Laureano, en su comunidad, a donde vive, en residencial, lo que sea, monta una planta diésel o de gas natural o lo que sea solar y decide de manera ilegal tirar un cable a un vecino X, no puede facturarle, porque si le factura, tiene que facturar con ITEVIS. Y si factura eso como un servicio que esté exento de ITEVIS, no sé, una manera de hacerlo, como quiera al final se cae, porque es que es ilegal. Las únicas empresas autorizadas en República Dominicana para facturar energía eléctrica son las distribuidoras eléctricas. Y esas, si facturan energía eléctrica, eso está exento de pago del ITEVIS. Christopher, esto es ese modo y esa estructura, ¿esto es sostenible en el tiempo? Porque con la idea que me estoy quedando yo es que esto va a ser deficitario por los siglos de los siglos. No, no es sostenible. O sea, eso en algún momento, tenemos décadas así, décadas, y se está luchando, o sea, desde el inicio del pacto eléctrico, a donde la universidad ha jugado un rol enorme, se está luchando para transparentar el costo de la energía y de hecho se está luchando para que puedan haber, para que el mercado no sea tan cerrado, o sea, que la gente tenga más opciones, pero eso tiene un costo. O sea, al final, el pueblo va a tener que entender que probablemente la energía en enero le salga más económica que en julio. Y cuando yo digo que le salga más económica, me refiero al precio del kilovatio hora. Entonces, esas son cosas que honestamente y a mí me sorprende, porque en el día a día nosotros interactuamos con clientes de todos los perfiles. O sea, nosotros tenemos muchos clientes que son los mini market o un producto agrícola, productores de arroz, pero también hacemos mucho negocio con dueños de bancos, con grandes industrias, corporaciones, y la gente no confía en el sistema de facturación del otro sistema eléctrico. Entonces,
va a ser muy complejo cambiar el modo de facturación. Por ejemplo, en España el precio no es fijo. El precio, además de que depende de la franja horaria, depende del costo de la energía para el sistema eléctrico nacional. Y eso se le transparenta a la gente. O sea, la gente sabe, hay plataformas, la gente sabe, eso cada 3 meses se actualiza. Aquí se quiere hacer eso. Aquí se quiere modificar el precio cada 3 meses en base a lo que le costó al sistema, el costo real del sistema. Aquí, además de que es insostenible porque hay que subsidiar el precio de la energía, las distribuidoras eléctricas tienen pérdidas enormes. Pérdidas, perdón, que no tienen una locura en la distribución, porque hay un gran número de usuarios registrados que no pagan. O sea, hay un gran número de usuarios que las distribuidoras saben que no pagan, pero no se le puede cortar el servicio. O sea que el fraude sigue siendo un problema, o estás hablando de que legalmente no la pagan. No, O las es dos, fraude. o las dos Es cosas. las dos cosas. Mire, la distribuidora que tiene mayor pérdida es de el número supera el 60%. Y ellos tienen más de 100,000 usuarios que ellos saben que no le miden la energía y le cobran una tarifa fija. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda haber, si usted viviera en aunque esté consumiendo 10,000 pesos, probablemente le estén cobrando 1,000. ¿Sabes qué pasa, Christopher? Esto que tú mencionas para mí tiene un problema que es diferente, pero que se relaciona con este, y es el siguiente. La escala salarial de este país, y ese es un tema también de décadas, no es suficiente como para que la gente pueda afrontar el coste real, reflejado en precio, de su factura eléctrica. Tampoco existe una cultura de reajuste anual de salarios. Entonces, hay decisiones que tienen que ser estructurales. Si usted quiere tocar el precio final de la energía eléctrica, si usted quiere tocar el precio final de... otro problema que te va a parecer inconexo, pero tiene relación. Si usted quiere tocar los precios del usuario final de una ARS de salud para eliminar los copagos, en fin, hay muchísimas cosas, muchísimos servicios y muchísimos productos que al final se relacionan con una política de salarios. Tú sabes que en la Unión Europea, cada 1 de enero, todos los salarios se reajustan según tasa oficial de inflación publicada por el correspondiente Banco Central. Aquí no. Aquí tú te puedes quedar con el mismo salario 5, 6, 7 años y de repente te dicen, ahora les vamos a aumentar un 8%. Y la gente se cree que es un aumento, que eso no es ningún aumento. Eso es disminuir simplemente la pérdida de poder adquisitivo, pero nunca la empatas con la tasa de No, inflación. nunca se Nunca la empata. empatas. Y claro, tú no puedes pretender ajustar el precio final del kilovatio hora de la factura eléctrica si la gente va a seguir perdiendo poder adquisitivo. Eso no va a cuadrar nunca en la vida. Es lo mismo que la reforma fiscal, o sea, la reforma fiscal, por lo menos los borradores que hemos visto, al final lo que quieren es cobrarle más impuestos al que ya paga, pero al porcentaje enorme, que creo que ronda por encima del 30%, que no paga nada, ese no hay problema, ese que siga sin pagar. Entonces son cosas que al final no vamos a entender, o sea, hay otros Bueno, problemas. espérate, eso de que no paga nada, entre comillas, porque aquí todo el mundazo paga ITEVIS, aunque no Paga, quieras. y, paga ITEVIS, pero no impuestos sobre la renta. O sea, hay un montón de empresas. Hay clientes, yo tengo clientes míos que son no bancarizados. Clientes grandes del sector agroindustrial. La DGI, si quiere buscar dinero, se tira la línea noroeste completa y hay un montonazo de clientes no bancarizados que andan vendiendo millones de pesos en productos agrícolas y esos no pagan nada y manejan el dinero en una funda negra. Y eso es un tema, o sea, eso es un gran problema social. Y yo menciono ese sector, pero hay mucha gente en el sector informal que no paga nada, que no paga absolutamente nada. O sea, ellos manejan todo el dinero por fuera, no te aceptan tarjeta de crédito, no reportan lo que les da la gana. Eso yo creo que es considerado incluso lavado de activos. Ya, bueno, no tenemos que ir a un sector agroindustrial. Tenemos un montón de tiendas, que no voy a decir la procedencia, pero hay un montón de tiendas en el país completo, te abren una cada 5 o 6 meses, te abren una en todos los lugares, tenemos una en la Rafavidad, tenemos una en Pontezuela, y yo creo que en menos de 5 años han abierto más de 200 tiendas de estas en el país,
y la mayoría de esas tiendas no te aceptan un pago si no es en efectivo. Esa gente no está pagando impuestos sobre la renta. Sin embargo, usted, yo y todas las empresas, por el dinero que nos ganamos, tenemos que pagar un 27%. No voy a hablar de las otras cosas que pagan las empresas, además de eso. Y a eso es que yo me refiero. O sea, al final, las reglas debieran ser iguales para todos. Y Totalmente. si el gobierno necesita dinero, en vez de pensar en joder al que está ya pagando, debieran pensar en recaudar fondos de donde la gente que no paga. Bueno, estamos llegando más o menos a la mitad del episodio y voy a recordar que en estos momentos estamos en vivo en Twitter, donde tenemos 15 personas conectadas en tiempo real y uno más que está conectado en YouTube, y también estamos transmitiendo por Twitch. Después la grabación, posteriormente la van a tener disponible en Substack, en Spotify y en Apple Podcast. Y como pueden ver, tenemos un chat activado, tanto para la gente que está en Twitter, Twitch y YouTube, para que puedan preguntarle a Christopher, que como pueden ver es una persona que está bastante documentada en el tema, puedan realizar sus comentarios, sus inquietudes, sobre todo sus preguntas, que yo creo que a raíz de este diálogo, que ya tenemos media hora en ello, pues pueden ser realmente interesantes, ¿no? Sobre todo para los que están en la República Dominicana y son víctimas del sistema, por decirlo así. En fin, sigamos después de este aviso parroquial. Christopher, y ahí está el cintillo. Pueden seguir la página web de enstar.com.do. Hay estrategias, que me imagino que ahora podrías hablar un poco de eso. Hay estrategias legales, por supuesto, para disminuir el precio de la mensualidad de la factura de la luz para un usuario particular. Vamos a dejar de lado las empresas, que creo que son un mundo aparte en este punto. Para gente como tú, como yo, cualquier persona que nos pueda estar escuchando, yo a veces he escuchado quejas. Afortunadamente a mí nunca me ha pasado una catástrofe de estas, pero hay personas que dicen, wow, a mí este mes la factura me ha llegado de 12.000 pesos en mi casa. Que a mí, yo cuando digo esto, yo procuro no preguntar para no meterse en la herida, pero bueno, amigo, ¿qué es lo que tú tienes conectado en tu casa? Porque yo no llego a esas cantidades. Hasta ahora no he llegado nunca a esas cantidades. Entonces, cuando una persona se encuentra con que está llegando a ese tipo de promedio, que yo entiendo que es un promedio alto, 10.000 pesos mensuales de luz, ¿qué le recomiendas que haga esa persona? Ese caso particular suele pasar cuando el cliente llega a consumir más de 700 kilovatios hora. Eso es la queja típica. Hay un momento, o sea, el precio de la energía en una residencia o en una empresa pequeña, estoy hablando de la tarifa BTC1 y BTC2, o sea, caso concreto, un apartamento, una casa, un minimarket, un salón, una banca, una farmacia. Este tipo de usuarios disfrutan de una tarifa escalonada. ¿Qué significa esto? A medida que yo aumento mi consumo, yo pago más y el precio me sube. En la tarifa BTS1, la de casas, el precio más bajito es hasta los 200 kilovatios hora. Luego aumenta significativamente, aumenta de 5.95, que me parece cerca de 10 pesos, no tengo un número exacto, los siguientes 100 kilovatios hora. A partir de ahí, desde el kilovatio hora número 301 hasta el 699, el precio aumenta a unos 380 y tanto, 383, 386, no recuerdo el monto exacto. Pero si yo consumí más de 700 kilovatios hora, yo pago toda la energía a 14.04 pesos si es una casa o 14.38 si es una empresa pequeña. Entonces, lo que más suele pasar es usuarios que consumen 400, 500 kilovatios horas y en un mes superan los 700 y la factura le sube unos 3.000 y tanto de pesos casi que automático. O sea, si tú pasas de consumir 690 kilovatios, no, 690 kilovatios hora y pasas hasta consumir 700, 10 kilos más, el precio o sea, la factura te va a variar unos 3.000 pesos. Eso suele pasar mucho, sobre todo en verano. ¿Por qué en verano? Porque en verano los aires acondicionados, que son el responsable número uno del consumo en una vivienda, te consumen más y se utilizan más. Esto es una situación que puede vivir una vivienda que tenga al menos 2 aires acondicionados.
Evidentemente, depende muchísimo del usuario, del uso. ¿Qué medidas puede tomar una residencia para evitar este tipo de situaciones? Varias. Número uno, darle seguimiento a la lectura. Hay que usar un medidor de electricidad, solo venden en Amazon. Procurar darle seguimiento al periodo de facturación. Por ejemplo, en su casa, usted le debe facturar del día 5 al 5 de cada mes. Digo del día 5 porque es como una de las fechas más comunes, pero usualmente a todos los clientes le facturan los primeros 10 días del mes. Entonces le dan 30 días para pagar. O sea, la factura usualmente tiene de 30 a 31 días el periodo de facturación. A veces, no voy a decir que de forma malintencionada, voy a decir que la distribuidora eléctrica hace ajustes en la fecha y pueden decir, mira, Laureano, en vez de cobrar los días 5, le vamos a cobrar los días 15. Pero esa factura de ese mes, en vez de ser de 30 días, ahora va a ser de 40 días, por lo menos ese mes. Ya el siguiente mes se reajusta. Eso puede hacer que Laureano, por una decisión de ellos, ese mes pague más. Y eso se puede pelear, o sea, usted lo puede reclamar y ellos lo aceptan. En ocasiones muy escasas, nosotros hemos sido testigos de este tipo de situaciones, la distribuidora eléctrica se equivoca. No siempre a favor de ellos. Yo he tenido clientes que han dejado de pagar, y clientes comerciales ya más grandes, han dejado de pagar millones de pesos por error de la distribuidora, porque le han dejado de facturar, no porque ellos han hecho nada. Pero ¿cómo se puede llegar al extremo de dejar de facturar? ¿Cómo se produce ese error? Errores de medición. Por ejemplo, si el medidor está mal configurado y ellos están haciendo una lectura errónea, o si hay cosas de la facturación que se hacen en una tabla de Excel. Sí, aunque suene ridículo, sí, se hacen en Excel. Entonces, a veces hemos tenido clientes que pagan demanda máxima de potencia, a los cuales no se la cobran o no se la están cobrando bien. Y eso pasa. No es tan común, pero pasa. No solamente ellos se equivocan a favor del cliente, también se han equivocado a favor de ellos. Por ejemplo, si a Laureano se le daña el medidor en su casa y hay que cambiar el medidor, no sé, cayó un rayo y se dañó el medidor, o el medidor cogió fuego y se dañó, hubo un problema de neutro y el medidor se quemó, lo que sea, el medidor dejó de comunicarse con todos los medidores, por lo menos en el norte, son telemedidos. El medidor no se está comunicando y le cambiaron el medidor a Laureano. A Laureano le colocaron un medidor que era de otro cliente, X, de quien sea. Y ese medidor tenía una lectura. Y ese medidor no fue restablecido antes de colocárselo en su residencia. En ese mes a usted le van a cobrar mucho más que lo que usted consumió. Porque le van a cobrar un consumo que usted no lo hizo. Porque ese consumo lo trajo un medidor que a usted le acaban de instalar. Ese es uno de los errores más comunes de facturación. Y hay clientes que lo pagan, que no lo reclaman. Entonces puede suceder un cliente que siempre paga 2,000, 3,000 pesos, que en un mes de repente pagó 20,000. Y no se fijó que fue que le cambiaron el medidor. Si el cliente no lo reclama, eso nunca, eso no va a proceder. ¿Cómo el cliente se puede dar cuenta de eso? Todas las facturas eléctricas, debajo de la información de suministro, hay un cuadro que dice la lectura y ahí dice varios datos y dice el número de medidor. Si el número de medidor en una factura tenemos dos medidores, o sea, una lectura de un medidor y otra lectura de otro medidor, o simplemente el número de medidor cambió entre un mes y otro, ya es una razón para sospechar que eso pudo haber ocurrido. En ese cuadro, dentro de la factura, dice lectura anterior y lectura actual, o sea, la lectura con la que se comenzó el periodo de facturación versus la lectura de cierre de la facturación. Esos números deben coincidir, o sea, entre un mes y otro eso debe coincidir. El medidor no va a pasar de 10,000 a 20,000 de la nada, o sea, debe haber pruebas de eso. Muchas veces las distribuidoras te piden un video del medidor para ellos validar la lectura que ellos tienen allá versus la lectura que dice el medidor in situ. Entonces, eso es un error que puede ocurrir. Entonces, los clientes pueden procurar no consumir más de 700 kilos para no pagar el precio más alto y pueden tomar medidas. Un cliente que ya te esté consumiendo, que ya consuma 300, 400 kilovatios horas, es un cliente que aplica para instalar un sistema de paneles solares. O sea, lo puede comenzar a considerar. Un cliente que consuma menos de 350 kilovatios hora, usualmente el proyecto no es rentable. ¿Por qué? Porque el precio de la energía debajo de ahí es muy bajito. Es
es un cliente que compra la energía en promedio a unos 6 pesos. Si lo comparamos con un cliente que consuma 400 kilovatios hora, que un cliente que está pagando la energía en promedio a cerca de 10 pesos, es mucho más rentable para el que consume los 400 kilos poner paneles que para el que consume 300. Entonces, un cliente que ya esté pagando más de 3.500 pesos de electricidad puede considerar instalar un sistema de paneles solares. ¿Qué sucede si es un apartamento y en mi residencial yo solamente puedo instalar, por decir algo, 2 kilos de paneles, 3 kilos de paneles? ¿No vale la pena? Sí vale la pena. ¿Por qué? Porque a muchos clientes que no pueden instalar la totalidad de lo que necesitan para no pagar, lo que hacen es que instalan lo que le quepa. ¿Y qué ganan ellos con eso? Además de que están teniendo un ahorro por esa energía, ganan que pueden quedarse en el rango de facturación más barato. O sea, si yo consumo 1.000 kilos y solamente puedo instalar paneles para generar 500, esos 500 kilos que yo no estoy generando, que los tengo que pagar, lo estoy pagando a un precio subsidiado, muy subsidiado, mucho más subsidiado que el precio de los 1.000, porque el precio de los 1.000, el kilovatio hora 14.04. Pero si yo generé 500, esos 500 que yo le estoy comprando a Edenorte me lo está vendiendo al escalón correspondiente, o sea, 200 kilos a un precio, 100 a otro y el restante a otro precio. Entonces, eso es otra medida. ¿Te iba a preguntar, Boris? Eh, sí, se me han ido ocurriendo dos cuestiones que creo que es importante que aclares. La primera a lo mejor no te la sabes porque es muy, qué sé yo, es muy extraña. Pero eh, ustedes que conocen el sistema eléctrico a profundidad, ¿hay un cálculo preestablecido de cuál puede ser la tasa de error de un medidor? Porque incluso hay tipos de medidores. A mí una vez me dijeron, hace un par de años, que eso de un operario de Norte yendo en un motorcito o en un vehículo a leer medidores, que eso es del neolítico, que ahora los medidores van conectados a unos servidores informáticos y se leen desde terminales vamos, desde computadoras para entendernos. Pero la pregunta es, ¿cuánto pueden estar fallando unos medidores promedio, unos medidores normales en los procesos de lectura? Ese porcentaje yo no lo tengo. Debiera ser un número muy bajito. En mi experiencia, en mi empresa tenemos más de 1.000 clientes. Es un porcentaje muy bajito. O sea, tiene que ser menos de un 1%. Perfecto. Y la otra, esa sí te la tienes que saber. La gente suele, y supongo que a ti que te dedicas a vender esto te habrá pasado, la gente suele centrarse mucho en qué me cuesta instalar el sistema, pero poca gente pregunta cuánto me cuesta mantener el sistema. Es decir, cuánto es la vida útil de un panel, de cuánto es la vida útil de las baterías acumuladoras de ese panel. En fin, se tiene que hacer como un cálculo de, bueno, mensualmente el mantenimiento de este sistema me cuesta esto. Y si no se puede calcular mensual, pues anualmente el mantenimiento del sistema me cuesta esto. Que no solamente como la inversión inicial, es como el que se compra un vehículo nuevo y dice, guau, tengo un vehículo nuevo. Digo, ya, pero cada X tiempo tienes que ir y que le hagan la revisión. Y la revisión no es gratis. Entonces, ¿esto cómo funciona? El sistema, eh, el costo inicial depende del consumo. Listo. Y sale mucho más barato instalar el sistema, incluso financiarlo, no importa, las tasas de aquí que son caras, te sale más barato que comprar la energía de norte. Listo. Ahora, ¿qué cuesta mantenerlo? Hay un número muy bueno para sistemas pequeños. Los clientes pueden pensar en unos $16, lo voy a llevar a pesos, lo voy a poner a 65. Pueden pensar en 1.000 pesos por kilo instalado al año. Si el cliente instaló, por decir un número, 10 kilos por 1.000, estamos hablando de 10.000 pesos al año. Eso le cuesta mantenerlo. Si lo quiere llevar a mes, hay clientes que lo pagan como tipo iguala. Estamos hablando de unos 833 pesos mensuales. Cuesta Claro, mantener ese sistema. ahí tiene sentido tu comentario de que si tu nivel de consumo no llega a ciertos niveles, pues no vale la pena que instales el sistema, porque al final el mantenimiento empata el consumo. Y hay otra cosa, para un cliente poder vender la energía a Edenorte tiene que cambiar medidor. Y para cambiar medidor hay que pagar. Ese medidor, Edenorte,
te lo vende, también el precio subsidiado, eso no es el precio real, pero con todo y subsidio te salen unos 13,000 pesos. Si tu factura es 1,000 pesos, tú vas a durar más de un año solamente, va a durar como 2 años para compensar lo de mantenimiento y lo del cambio de medidor. Y ese medidor también es muy subsidiado, o sea, ese no es el precio real de ese medidor. Si ese medidor lo compramos en otro lugar, probablemente cueste mucho más dinero. Y en tu opinión, eso ya es pura especulación lo que vamos a hacer aquí. Ujú. En tu opinión, al Estado Dominicano por un lado y a las distribuidoras por el otro, ¿les conviene que la gente se vaya metiendo en este tipo de sistemas? ¿Les da igual o prefieren que no se metan? Eh, digamos que no le da igual. Ahora mismo hay, hay varios temas ahí. Lo primero es que el cliente que monta paneles es el cliente que paga. O sea que tú le estás afectando de alguna manera su flujo de caja. Eso es un tema. O sea, si lo vemos desde ese ámbito, desde ese punto de vista, no le conviene porque tú le estás reduciendo flujo de caja. Pero ellos también tienen déficit de generación en algunos, perdón, ellos tienen déficit de tiempo. Lo que me refiero es que ellos a veces no tienen generación suficiente para el consumo. Entonces les conviene reducir el consumo. Lamentablemente, el esquema que se utiliza en la actualidad, que es la medición neta, siendo honesto y franco, aunque a mí eso no me convenga decirlo, a ellos no les conviene. Aquí no se utiliza lo mismo que en España, aquí ellos utilizan medición neta, aquí es un trueque de energía. Entonces, dicho de forma clara, el gobierno recibe energía barata durante el día y tiene que entregarla cara, o sea, al gobierno le sale muy barata la energía en el día. Ellos tienen que comprarle la energía a Laureano barata para entregársela en la noche. Y a Laureano eso no le cuesta nada. O sea, a Laureano se le entregan como si la energía costara lo mismo y no es cierto. En la noche al Estado le vale mucho más dinero esa energía que en el día. Entonces ahí hay un problema y eso no le conviene al Estado. Y yo lo digo, aunque a mí no me convenga, o sea, estoy respondiendo a la pregunta. Eh, Fuera de eso, yo diría que si se actualiza la manera en cómo se utilizan los sistemas fotovoltaicos, yo entiendo que en general es un ganar-ganar. Gana el Estado y también gana el usuario. Entonces, lo Sí, que sí porque deben, hay tú, varias de- cosas que tú, hay que actualizarse. tú dejas de ingresar dinero, pero si la gente empieza a meterse en estos sistemas, pues también pierdes déficit y conservas un poco de energía. Es más, puede que incluso te estén inyectando energía. Entonces, o sea, a lo mejor Exactamente. Sí. no te entregan dinero, pero te entregan energía. Y si te entregan energía y tú se la vendes a un cliente que paga, pues tú estás ganando, porque el precio al que tú se lo puedes comprar a este usuario es más bajito que el precio que te lo vende una generadora cualquiera. Lo que pasa es que hay muchos temas que atacar. Primero hay que eliminar el fraude, o sea, que de este tenga más de 100,000 usuarios registrados que no pagan es una locura. Eso no tiene sentido. Ellos tienen que eliminar ese tipo de cosas. Debe eliminar las pérdidas de distribución que tienen en otros puntos. Eh, y yo entiendo que en algún momento ellos tienen que transparentar la tarifa. Si ellos transparentan la tarifa, actualizan el cómo se utilizan los paneles en la actualidad y le cobran a todo el que usa electricidad, pues se acaba el problema. Totalmente. Pues no, a mí, es que además lo has explicado muy bien, a mí se me han acabado las preguntas y las inquietudes que yo tenía con este tema. Y de hecho ya llevamos ya prácticamente 50 minutos de emisión, porque aquí el tiempo vuela, uno se va animando con la conversación, Sí. una pregunta lleva a otra pregunta, un comentario lleva a otro comentario. Así que vamos a dedicar los últimos minutos a explicarle a la gente dónde te pueden encontrar a ti y tu empresa. Aparte de que estáis en la página web en star.com.do, me imagino que en algún lugar tenéis una oficina física. ¿Dónde puede ir la gente? ¿Dónde estáis ubicados? Claro, miren, nosotros estamos en la carretera Gregorio Luperón, en Gurabo, kilómetro 4,5, frente a la zona franca de Gurabo. Para que no Es- conocen la zona franca de Gurabo, ahí hay un call center muy famoso que se llama Uno, ahí está Win Telecom, también en el otro extremo hay una empresa textil muy famosa, o sea que nosotros estamos justamente ahí, en Gurabo. En el sitio web están los enlaces a todas nuestras redes sociales, yo igual lo voy a compartir
para que se coloque en el caption de la publicación de este episodio. Pero nosotros nos pueden encontrar en Instagram y en todas las redes como Enestar RD. Enestar RD. Le añaden el RD porque hay un está en España. Lo enteramos después. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros, pero hay un Enestar allá. Entonces, estamos a la orden, residencia, empresa, industria, lo que sea. Nosotros, tema de asesorías energéticas. Si ya ustedes tienen paneles solares, pero tienen dudas o quieren mejorar el sistema, también nos pueden contactar. Ahora hay un proceso de transformación y es que las baterías han bajado muchísimo de costo, entonces pasamos de instalar paneles sin baterías a que ahora todo el mundo quiere baterías. Las baterías te dan mucha independencia energética porque los sistemas conectados a la red sin baterías, si se va la luz no funcionan, se apagan. Entonces, con el tema de los apagones, que es una situación, digamos que es una consecuencia del crecimiento que ha tenido el país, y entiendo que va a seguir empeorándose el tema de los apagones, es algo que tenemos que hacerle frente. ¿Por qué digo que una consecuencia de crecimiento? Porque el tema es que nosotros hemos aumentado nuestro consumo pico casi un 80% en menos de 5 años. Es una locura. Y no tenemos que, sin hablar de los hoteles y de las industrias que hay nuevas en el país, pensemos en nuestros hogares. O sea, nosotros pasamos de hace 15 años a que casi nadie tenía aire acondicionado, a que en la actualidad todo el mundo tiene aire acondicionado. O sea, ahora mismo usted va a cualquier barrio y hay al menos un aire acondicionado, al menos uno, sin hablar de la movilidad eléctrica, que también es una realidad que nadie la va a parar. Le guste o no le guste a quien sea, la movilidad eléctrica es una realidad. Entonces, yo entiendo que es importante que el que tiene paneles solares piense en colocarle baterías porque los apagones van a seguir, lamentablemente. Pues gracias por el aviso. Ya no sé si comprarme un inversor o qué, pero en fin. El tema de Has- los inversores es que esos inversores tradicionales, lo que estamos hablando, que se colocan con batería ácida de plomo, la capacidad de ellos para entregarte potencia y que tú puedas manejar grandes cargas no es ilimitada. Entonces, bien, tengo un inversor, pero solamente puedo usar el wifi, el motor de la puerta, si la puerta es pequeña, las luces y ya. Pero la nevera no me funciona. No me No, funciona la el nevera, aire. jamás en la vida, claro. No me funciona el aire. No puedo usar la lavadora. O sea, el dominicano viene de una historia de que siempre lo han limitado. Y en la actualidad, la tendencia es instalar sistemas de batería de litio, como las Tesla, que son muy famosas. Hay muchísimas marcas para yo literalmente tener independencia energética. O sea, se me fue la luz, yo no me entero y yo sigo usando mis aires, sigo usando mi nevera, mi estufa, sigo usando todo como si nada haya pasado. De hecho, ahora hay una transición de que hay empresas que están eliminando las plantas eléctricas, diésel o de GLP, la que sea, le están cambiando a un sistema de baterías de litio. ¿Por qué razón? El tiempo de transferencia es menos de medio segundo, mucho. En la actualidad el tiempo de transferencia es 0.125 segundos. Segundo, el combustible. No tengo que comprar combustible. El combustible es bastante caro en este país. Es mucho más caro incluso que la electricidad. O sea, generar energía a partir del combustible, el kilovatio hora normalmente ronda los 35 o 40 pesos, versus yo solo compro de norte y se lo compro a 14 pesos. O sea, aún comprándole eso a de norte es más rentable que tener una planta diésel. Si tengo paneles solares, puedo alimentar las baterías directamente de los paneles solares aunque no haya luz. Entonces son muchas las ventajas. La vida útil de las baterías, dependiendo de la tecnología y el diseño que se haga, la vida útil puede rondar entre los 10 a los 20 años. ¿Por qué ese rango tan amplio? Porque depende de la profundidad de descarga que le da la batería. Por ejemplo, si yo descargo la batería solamente hasta un 80%, o sea, la dejo en 20% de carga, la vida útil probablemente ronde los 20 años, supere los 20 años. Pero si yo la descargo un 100% de la batería, o sea, que la dejo en cero, la vida útil probablemente ronde Claro, de los 10. afecta. Claro, muchísimo. Pues fantástico. Nada, llegamos al final. Agradecerte que hayas aceptado la invitación a este humilde podcast, ya sabes, personal y transferible, podcast que nadie quiere escuchar. Me Y a encanta. sí, y a todas las personas que se han conectado, pues también muchas gracias por la audiencia. Ya saben, posteriormente se van a encontrar la grabación tanto en YouTube, en Substack, Spotify y Apple Podcast, o sea que va a ser difícil que no lo encuentren. Y
Nos veremos en un próximo episodio, yo siempre buscando invitados que nos pueden aportar valor, que nos pueden aportar conocimiento, y nos veremos en una próxima ocasión. Así que, Christopher, muchísimas gracias y a todos ustedes les veo un día de estos. Muchísimas gracias. Gracias.